Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Un hospital debería ser un santuario, un lugar donde el dolor se alivia y la vida se protege con celo. Pero en la primavera de 2015, para una mujer, el complejo hospitalario de Ourense se convirtió en su tumba. La historia de cómo llegó a ocurrir es una cuenta atrás de advertencias ignoradas. Una tragedia en 2 actos que comenzó no con un grito, sino con la impactante normalidad de un pueblo que creía conocer a todos sus fantasmas. Este es el crimen de Pasos. Para entender la magnitud de la tragedia, primero debemos conocer a Isabel Fuentes. Isabel no era un titular de periódico, era el susurro de las conversaciones en el mercado de Pasos, la vecina que saludaba desde su ventana, una mujer de 66 años, cuya vida estaba tejida con la misma calma con la que el río Miño discurre por su tierra. Una vida que, en la madrugada del 1 al 2 de abril de 2015, estuvo a punto de ser extinguida por el hombre con el que había compartido esa existencia. Esa noche, el aire en Pasos olía a tierra húmeda y a miedo. Dentro de su hogar, un acto que rompió la armonía de la comunidad dejó a Isabel al borde de la muerte. La agredieron con un martillo. La violencia fue tal que su supervivencia parecía un milagro imposible. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con un escenario caótico y un hombre, su marido Aniceto Rodríguez, que narraba una historia de terror. Había ladrones, dijo. Un robo que había salido terriblemente mal. Él, el esposo, había logrado avisar a los vecinos, pero para la Guardia Civil que acudió a la llamada, los detalles no cuadraban. La escena parecía demasiado teatral, el relato demasiado ensayado. ¿Qué clase de ladrón entra en una casa para cometer un acto de tal ferocidad y se va sin llevar nada? ¿Por qué las señales de lucha no se correspondían con la versión de una invasión de extraños? Las sospechas de los agentes se centraron desde el primer momento en el único testigo, el esposo, Aniceto Rodríguez. Era un hombre mayor, de apariencia frágil, pero sus ojos no transmitían el terror de una víctima, sino una frialdad inquietante. Isabel fue trasladada de urgencia al hospital de Berín, luchando entre la vida y la muerte. Mientras ella permanecía en una cama, con el cuerpo destrozado, pero con el pulso latiendo, la investigación daba sus primeros pasos. La Guardia Civil no se equivocaba en sus presunciones. Las pruebas, aunque circunstanciales, comenzaban a tejer una red de indicios que señalaban a Aniceto como el único autor. No había sido un robo. Había sido un intento de asesinato. Lo que sucedería a continuación sería una lucha contra reloj. Una lucha no solo por la vida de Isabel, sino para convencer a un sistema de que el verdadero peligro no estaba huyendo, sino caminando libremente, esperando su oportunidad para terminar lo que había empezado. Los agentes sabían que si no se actuaba con rapidez, el primer ataque no sería más que el prólogo de una muerte inevitable. Mientras Isabel luchaba contra la muerte en una cama de hospital, otra batalla, silenciosa, pero igual de decisiva, se libraba en los pasillos de la justicia. La Guardia Civil no descansaba. Cada pieza de evidencia, cada contradicción en el relato de Aniceto era compilada en un informe que tenía un único objetivo: proteger a la víctima.
Los agentes presentaron sus conclusiones con una claridad desgarradora. El marido de Isabel era el autor del ataque y representaba un peligro inminente. Solicitaron a la jueza instructora de Berín 2 medidas cautelares que podrían haberlo cambiado todo: la intervención de su teléfono y, crucialmente, la prohibición de acercarse al centro hospitalario. Pero la respuesta del sistema fue un muro de indiferencia. Para la jueza, las sospechas de la benemérita eran solo eso, conjeturas, sin una confesión o una prueba irrefutable, como una grabación o un testigo presencial del ataque. Sus manos estaban atadas. La versión del robo, por más improbable que pareciera, no podía ser descartada de plano. Aniceto Rodríguez era un hombre libre, y una vez en libertad, empezó a moverse con la determinación de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Isabel, tras ser estabilizada en Berín, fue trasladada al complejo hospitalario de Ourense, el Che Cachugo, un centro más grande, con más personal, más seguridad. O eso debería haber sido. En realidad, se trataba de un lugar más anónimo, más fácil de penetrar para quien conocía los horarios y las rutinas. Allí, en la 4ª planta, luchaba por recuperarse de las heridas del martillo. Era una mujer vulnerable, conectada a máquinas, incapaz de defenderse. Y su agresor podía visitarla. Imagina por un momento que eres el detective que supervisa el caso. Ves a Aniceto entrar y salir de la habitación de Isabel. Lo observas sentarse junto a su cama, con una actitud que el mundo exterior interpreta como la de un esposo devoto. Pero tú ves lo que otros no pueden ver: la ausencia de remordimiento en su mirada, la forma en que observa a su esposa, no como a una compañera, sino como un asunto pendiente. Cada visita era una nueva amenaza, una nueva oportunidad para que el plan continuara. La Guardia Civil volvió a alertar. Insistió en el riesgo, pero las órdenes no llegaban. El sistema judicial había decidido que no había suficiente motivo para actuar. ¿Qué lleva a un hombre al punto de no retorno? La respuesta se encuentra en los detalles más pequeños, en la paciencia fría, en la capacidad para simular, en la convicción de que el final que ha planeado es inevitable. Mientras tanto, la familia de Isabel vivía en un estado de angustia constante. Confiaban en la justicia, pero veían con horror cómo su ser querido permanecía desprotegida, a merced del hombre que casi la mata. La impotencia era una losa sobre sus hombros. El tiempo pasaba. Las semanas se convirtieron en un mes, y la vida de Isabel pendía de un hilo que el sistema mismo parecía dispuesto a cortar. La madrugada del 8 de mayo de 2015, el silencio en la 4ª planta del Chacuo era un silencio engañoso. Un silencio de rutinas médicas, de pacientes durmiendo, de personal trabajando con la discreción de la noche. Pero esa noche, alguien cruzó la frontera entre la vigilancia y la vulnerabilidad. Alguien se movió por los pasillos con la certeza de un fantasma que conoce cada rincón de su propia casa. Aniceto Rodríguez había vuelto. No entró como un ladrón. No entró como un intruso. Entró como un marido. Utilizó la normalidad como su mejor arma. Pasó desapercibido hasta que llegó a la habitación 411. Allí, Isabel dormía. Su cuerpo, aún marcado por la brutalidad del primer ataque, descansaba. Era la indefensión personificada. Lo que sucedió a continuación no fue un arrebato de furia. Fue una ejecución fría
calculada, planificada durante semanas. 2 puñaladas, precisas, mortales. Un acto que consumó lo que el martillo no pudo terminar. El descubrimiento del cuerpo sumió al hospital en el caos. La alarma recorrió los pasillos, transformando el lugar de curación en la escena de un crimen atroz. Para la Guardia Civil, la noticia fue una confirmación aterradora de sus peores presagios. La advertencia que habían lanzado no solo había sido ignorada, había sido barrida por una decisión que ahora costaba la vida de una mujer. La pregunta que resonaba en las mentes de los investigadores ya no era quién lo había hecho. La pregunta era cómo había sido posible, cómo el sistema había fallado de una manera tan monumental. La casa de Aniceto Rodríguez comenzó de inmediato, pero él no huyó. Tenía un último acto que representar en su macabra obra de teatro. Tras asesinar a su esposa, se autolesionó con el mismo cuchillo, infligiéndose una herida en el cuello que le provocó un ictus masivo. Cuando lo encontraron, yacía en el suelo, junto a la cama de la mujer a la que había jurado proteger. Era su confesión silenciosa, su último intento de controlar la narrativa, quizás de simular un enfrentamiento con unos inexistentes asesinos, que según su versión, ahora lo habían atacado a él. Pero la evidencia era implacable. La escena del crimen contaba una historia que sus palabras ya no podían distorsionar. El cuchillo, la hora de la muerte, entre las 4:30 y las 6:15 de la madrugada, un intervalo que coincidía con un momento de menor actividad en la planta. El testimonio del personal que lo había visto entrar. La ausencia de señales de que alguien forcejeó la puerta de la habitación. Cada pieza del rompecabezas encajaba para formar una imagen clara y devastadora. Aniceto había planeado y ejecutado el asesinato de su esposa en el lugar donde ella debería haber estado más segura. El ictus lo dejó gravemente afectado. Su estado de salud se convirtió en una carrera contrarreloj para la justicia, que necesitaba que viviera para responder por sus crímenes. Mientras tanto, la familia de Isabel, sumida en un dolor profundo, canalizó su rabia y su pena en una nueva lucha. Exigir responsabilidades, no solo por el asesino, sino por aquel o aquellos que con su inacción le allanaron el camino. El crimen de Pasos ya no era solo el asesinato de una mujer. Era el símbolo de un sistema roto, de una protección que se desvanece cuando más se necesita. La justicia tenía que actuar ahora con la celeridad que le faltó antes. El caso contra Aniceto Rodríguez se construyó sobre los cimientos de la prueba indiciaria, una arquitectura sólida de hechos que, aunque no incluían una confesión directa, apuntaban de manera inequívoca a una sola persona. La fiscalía no tenía dudas. Aniceto era un hombre malo, un perpetrador que había actuado con una premeditación escalofriante. El juicio, que comenzó en junio de 2017, se convirtió en el escenario donde se desvelaría la doble dimensión del crimen, el asesinato y el fracaso del sistema. La defensa de Aniceto Rodríguez se aferró a las únicas grietas que encontró en el muro de la evidencia. Su estrategia se basaba en 2 pilares: la amnesia y la duda. Durante el juicio, Aniceto simplemente dijo que no recordaba nada. El ictus, según su abogado,
había borrado su memoria y deteriorado su capacidad cognitiva. Solicitaron que se declarara una prueba pericial con una psiquiatra del hospital que lo atendió, argumentando que su estado mental impedía un juicio justo, pero los informes forenses, ya existentes, eran concluyentes. Su afectación era leve y tenía plena capacidad para ser enjuiciado. El tribunal lo rechazó. Luego, intentaron reintroducir la fantasía del robo. Sostuvieron que no había pruebas directas que vincularan a Aniceto con el primer ataque y que la hipótesis de unos ladrones violentos no podía ser descartada. Y si esos mismos ladrones, por alguna razón retorcida, habían seguido a Isabel al hospital para rematarla. La historia era descabellada, pero la defensa tenía que plantar alguna semilla de duda. Sin embargo, la lógica implacable de los hechos la desmanteló. El Tribunal Supremo, en su sentencia definitiva, sería terminante. La idea de que los ladrones, a los que Aniceto atribuye el primer ataque, acudieron luego al hospital para acabar con la vida de la persona a la que habían dejado malherida, no se sostiene a la luz de las pruebas practicadas. El clímax llegó con la sentencia. 31 años de prisión. 19 por el asesinato consumado en el hospital y 12 por la tentativa de asesinato con el martillo. La justicia penal, aunque tardía, había llegado. El propósito homicida de Aniceto, declaró el alto tribunal, quedó suficientemente acreditado. Él no quería solo herirla. Él quería, desde el primer momento, matarla. La simulación del robo, la llamada a los vecinos, todo formaba parte de un plan siniestro para cubrirse las espaldas, mientras esperaba la oportunidad de terminar su obra. Pero la sentencia no cerró todas las heridas. Para la familia de Isabel, era solo una batalla ganada en una guerra mucho más amplia. Mientras Aniceto cumplía su condena en la cárcel de Alhama, ellos iniciaron otro combate, esta vez contra el sistema que había abandonado a su ser querido. Su objetivo era la jueza instructora de Berín, aquella que vio las advertencias de la Guardia Civil como meras conjeturas y que, al no actuar, había permitido que Aniceto tuviera libre acceso al hospital para cometer su último crimen. La lucha por la rendición de cuentas no había hecho más que empezar. La pregunta ya no era solo quién mató a Isabel, sino quién, con su omisión, le abrió la puerta a su asesino. La condena a 31 años para Aniceto Rodríguez cerraba el capítulo penal, pero habría una herida aún más profunda en la confianza de la familia de Isabel y en la conciencia colectiva. La justicia había sancionado al asesino, pero ¿qué pasaba con aquellos cuya inacción había hecho posible el crimen? La lucha de la familia de Isabel se transformó entonces en una batalla contra el silencio administrativo, en una demanda de rendición de cuentas que los llevó hasta las instancias más altas del Poder Judicial. Su objetivo era la jueza instructora de Berín. El Consejo General del Poder Judicial abrió un expediente, pero finalmente lo archivó, concluyendo que la magistrada había actuado de forma razonada y motivada. Para la familia, era una segunda traición. No estaban dispuestos a aceptarlo. Con la ayuda de su letrada, presentaron un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, un movimiento excepcional que obligó al alto tribunal a debatir si el CGPJ
había evaluado correctamente la gravedad de la omisión. La pregunta central era si una jueza podía ignorar los informes policiales que advertían de un peligro claro y manifiesto, sin enfrentar consecuencias. La familia no buscaba venganza, buscaba una verdad que impidiera que la historia de Isabel se repitiera. Mientras esta batalla legal se desarrollaba en los despachos, la vida del hombre que causó todo aquel dolor se extinguía. En octubre de 2018, Aniceto Rodríguez murió en la cárcel de Alhama a causa del deterioro sufrido por el ictus. Su muerte no trajo el cierre. No hubo sentimiento de victoria en la familia de Isabel. Su portavoz lo expresó con una claridad desgarradora. La muerte de Aniceto no nos aporta ningún tipo de sentimiento. Por fin tendrá que pasar por el juicio eterno y que allí no habrán trampas ni mentiras. Pagará eternamente por sus atrocidades. El asesino había escapado de la justicia terrenal, pero no de la memoria de sus actos. El crimen de Pasos permanece como un eco siniestro en la historia de la justicia española. Es un caso de estudio sobre la fragilidad de la protección a las víctimas de violencia de género. Una advertencia sobre cómo las conjeturas de un profesional pueden pesar más que las sospechas fundadas de quienes están en primera línea. Es la historia de una mujer, Isabel Fuentes, que fue asesinada 2 veces, la primera a martillazos y la segunda lentamente a través de la indiferencia. Su legado es una pregunta incómoda que resuena en cada pasillo de hospital, en cada juzgado, en cada comisaría. ¿De qué sirve una advertencia si nadie está dispuesto a escucharla? ¿De qué sirve un sistema de protección si falla en el momento más crucial? La vida de Isabel no puede ser devuelta, pero su memoria exige una respuesta. Exige que cada conjetura sea tratada como una posible amenaza, que cada voz de alarma sea escuchada con la seriedad que merece, porque en el espacio entre la advertencia y la acción se encuentra la delgada línea que separa la vida de una muerte anunciada. Si te ha gustado el video, no olvides comentar, suscribirte y darle me gusta. Traemos videos nuevos todos los días. The future's not ours to see. Kiss her